Bueno, lo primero vamos a definir los temas que vamos a trabajar hoy, y son dos. Principalmente aceleración y casi nada fuerza. Vamos a introducirnos en el concepto de fuerza, que a pesar de que lo venimos trabajando en quinto, cuando vimos la ley de Coulomb, y que cuando trabajamos en cuarto la fuerza-peso, por ejemplo, para energía mecánica. Posiblemente no lo recuerden, por eso es importante refrescarlo y lo vamos a empezar refrescando nosotros desde acá, a medida que vamos viendo los nuevos temas. Bien, los objetivos de la clase, es decir, hacia dónde vamos a apuntar hoy. El principal es retomar los conceptos de trayectoria, desplazamiento, rapidez y velocidad. Vamos a hacer así un paneo rápido, ¿sí?, de lo que se trató la clase anterior, para poder abordar lo que corresponde a esta clase, que sería aceleración. Y cuando hablamos de aceleración, es el segundo objetivo, que es el cambio de velocidad en función del tiempo. Ya ahí tenemos una palabra compleja que es función, pero vamos a ver que es más sencilla de lo que parece. Y por último, describir las fuerzas, es decir, las vamos a describir, por eso es una introducción a las fuerzas. Después vamos a abordarlas más en profundidad con el análisis que corresponde en sexto año. Describir las fuerzas como una interacción entre cuerpos. Ya aparece ahí una palabra interesante que es interacción, y vamos a ver que es fundamental cuando hablamos de fuerza. Bien, esperemos no terminar como el chavo. Vamos. Primero, dijimos que era retomar desplazamiento y trayectoria. Y habíamos definido en base a la siguiente imagen la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. Tenemos acá una persona que se mueve en zigzag y tenemos como ejemplo la línea roja dibujada en unos ejes cartesianos, X e Y, simplemente para poner una ubicación espacial. ¿Sí? A veces los ejes cartesianos los utilizamos para ubicar espacialmente y no para dar cuentas de algún análisis matemático. Simplemente es para como referencia. Que se mueve por una trayectoria, ¿sí?, que es la línea roja. Es decir, es una curva que une A y B. Atraviesa A cuando empezamos a cronometrar en nuestro análisis, por eso le llamamos T0, es decir, tiempo cero o tiempo inicial en algunos textos. Y cuando llega a B, detenemos el cronómetro y es el tiempo 1, o tiempo final en algunos textos también, ¿no? Inicial y final, 0 o 1. Bien. Es decir, que recorre desde A hasta B por una línea curva. Es como pegar una curvita, ¿sí?, o hacer un zigzag. La distancia recorrida en un intervalo de tiempo, es decir, entre T0 y T1, o tiempo inicial y tiempo final, ¿sí?, es la longitud, me está hablando en una sola dimensión, medida sobre la trayectoria, es decir, sobre nuestra línea roja, que existe entre la posición inicial y la posición final. Es decir, que la distancia recorrida es la línea real roja que recorrió el cuerpo. Es decir, que si yo tuviera que medir la distancia, tendría que, por ejemplo, agarrar una cinta métrica flexible, ¿sí?, y medir esa curva. Esa sería la distancia. Cuando hablamos de distancia, estamos hablando del recorrido real que realizó la persona. Si se movió en zigzag, tengo que ir midiendo cada una de esas curvas. Bien, hasta acá vamos. Esa es la distancia recorrida, es decir, la línea real que circula el vehículo o el móvil. Ahora, el vector desplazamiento, fíjense que tenemos distancia recorrida de título y desplazamiento. El vector desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es el vector que une ambos puntos. A ver qué quiere decir. Cuando me dice que es un vector, se está refiriendo a que es una flecha. Es decir, es una línea con una punta de flecha, como tenemos acá en la imagen, la que estoy redondeando ahí con el mouse, o ahí se las marco con el lápiz. ¿Sí? En esa imagen, en esa parte, tenemos pintado de negro el vector desplazamiento que une A con B. Ahí lo acabo de dibujar arriba. Si lo quisiera dibujar acá en el gráfico nuestro, lo dibujaría, perdón que tengo un mal pulso, una línea recta. Esa flecha, o lo que parece ser una flecha, sería nuestro vector desplazamiento. Es decir, que cuando se refiere al vector, tiene que ser una flecha, entre dos puntos. En nuestro ejemplo, ¿entre qué dos puntos? Entre el punto A, que es el punto inicial, y el punto B. En dos tiempos diferentes, es decir, en un tiempo, que sería nuestro tiempo inicial, estuvo en la posición, mejor dicho, en la ubicación de A, y en un tiempo final estuvo en la ubicación de B. Evidentemente,
el desplazamiento tiene una menor longitud que la distancia real recorrida, porque si yo hiciera un camino por la curva que está describiendo la flecha, es decir, mi mouse, ¿sí? Sería mayor la distancia recorrida sobre esa curva que si yo me moviera en línea recta. Entonces, ¿ven? Vemos acá otro ejemplo, ¿sí? Se fue, ahí está. Vemos acá otro ejemplo, vemos que el ave recorre una determinada distancia, la distancia es la trayectoria real, ¿sí? De todos modos, la trayectoria es algo imaginario, ¿no? Consideramos como una huella ese camino, como las huellas en la arena, en la playa, ¿sí? Pero no existe esa línea, es una línea imaginaria de nuestro recorrido. Entonces, esa distancia recorrida sobre la línea Como azul, los puntitos de la abeja, esa que te hacen siempre. ¿cómo? Como los puntitos de... Como los puntitos que te hacen en la abeja, ¿viste? Como los puntitos que... Como te deja la gata peluda, ¿viste que te camina y te deja todo el No, salpicón? pero veo que en primaria y eso, cuando te dibujan una abeja, como que te hacen las niñitas punteadas atrás de la Ah, abeja. claro, que tenés que ir uniendo los puntos y se forma el dibujo. O estamos hablando de dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. No, ella está hablando de cuando éramos chiquititos, que atrás Sí. de la abeja, o sea, en la parte de atrás dibujábamos unas liñitas y hacíamos circulitos, todo ese era el camino que recorría supuestamente la abeja. Ah, no lo conocía eso. No lo conocía. Pero bueno, si están hablando del recorrido real que hacía la abeja, es decir, el caminito real que se iba moviendo, esa es la trayectoria. Y si yo quiero calcular la distancia, tengo que considerar esa trayectoria, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Ahora, si yo hablo del desplazamiento, es una línea recta entre dos puntos, es decir, desde el punto que salgo al punto que llego. Listo, eso es el desplazamiento y lo represento con un vector. Fíjense que en la imagen, donde está el ave, abajo tengo identificado el delta S, ¿sí? Que es variación de la posición, en azul, que es la trayectoria. Y luego tengo el delta S con una flechita arriba, que es un vector que está diciendo que es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial, y cuando hablo de una magnitud vectorial tengo que dibujarle el vector arriba. ¿Sí? Es lo que corresponde. A veces nos podemos olvidar, sí. Pero bueno, lo que ya no nos podemos permitir es olvidarnos las unidades. Podemos olvidarnos de escribir el vector arriba, pero las unidades no hay que olvidarse ya en sexto. Pero bueno, el vector desplazamiento se identifica con la flechita arriba. Toda magnitud vectorial lleva una flechita arriba. ¿Vamos bien hasta ahí? Supongo que sí. Bien. Bien. Ahora, veamos. En base al desplazamiento y a la trayectoria definimos dos magnitudes físicas, que es la velocidad y la rapidez. Y mayormente confundimos las dos por igual, y no son las dos por igual. Y vamos a ver acá la diferencia. La rapidez me dice que es el cociente, es decir, la división o la razón que resulta al dividir, ahí está la respuesta, la distancia, ojo, la distancia recorrida y el tiempo requerido para el trayecto. Es decir, que tengo que dividir la distancia, no el desplazamiento, es decir, el camino real dividido el tiempo empleado. ¿Sí? Y lamentablemente se identifica con una B corta a pesar de que sea rapidez. Por eso nos hace confundir con la velocidad. Pero fíjense, que después lo vamos a ver, que la B corta arriba no tiene una flechita en este ejemplo. ¿Sí? Es decir, que si no tiene la flechita arriba, la rapidez no es una magnitud vectorial. ¿Sí? Rápido repasemos hacia atrás magnitud vectorial para los que no estuvieron. Una magnitud vectorial es esa magnitud que requiere de datos extras para informarnos de determinado fenómeno que está cuantificando. Ejemplo, si una persona tiene fiebre, yo con solamente saber el número y la unidad, es decir, 38, el número, grados Celsius unidad, ya sé que tiene fiebre. No necesito ningún parámetro más, porque yo ya sé que con 36 grados Celsius no tiene fiebre. Y toda persona que tenga 38 grados Celsius tiene fiebre. Es decir, no necesito ningún dato extra para tener nociones completas de esa magnitud física que se llama temperatura. Ahora, si yo les digo que estoy a 600 metros del colegio, ustedes van a necesitar más información para saber con exactitud la magnitud física que le estoy comentando, que es mi posición. Es decir, cuando yo le digo estoy a 600 metros del colegio, lo que estoy dando a entender es mi posición en el espacio.
Y con ese dato no es suficiente para tener información para saber todo sobre mi posición. Necesitan saber 600 metros hacia dónde se tienen que mover, si se tienen que mover para un lado, para el otro, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Por lo tanto, ese tipo de magnitudes que necesitan una información extra, se las conocen como magnitudes vectoriales. ¿Sí? Se representan con un vector. Ahora, cuando abordemos el concepto de fuerza, vamos a de vuelta a retomar lo que es una magnitud vectorial. Pero dejemos claro acá que la rapidez no es una magnitud vectorial. ¿Sí? Por eso la identificamos sin la flechita arriba. ¿Sí? Y fíjense que lo que tomamos, ¿sí?, es la variación de la posición, pero no la variación de la posición en términos de desplazamiento, sino de la distancia. Es decir, lo que tomamos en cuenta es la distancia recorrida. Ahora, si un objeto experimenta un desplazamiento, acá ya no estoy hablando de distancia, sino de desplazamiento, ¿sí? Perdón, falta el vectorcito arriba, en un intervalo de tiempo, la velocidad media o la velocidad promedia, mejor dicho, la velocidad, se define como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. En uno divido la distancia y en el otro divido el desplazamiento. Para que quede más claro, veamos este ejemplo que les armé. Tenemos que la hormiga, ¿sí?, va a recorrer un camino, ¿sí?, que tiene que esquivar la taza para llegar a los granos de azúcar. Entonces va a recorrer la línea punteada para esquivar la taza. Esa sería la distancia recorrida o la trayectoria, ¿sí? Es decir, la trayectoria es la distancia recorrida. Ahora, el desplazamiento que sufre la hormiga es de un punto al otro. Es decir, un vector, que es una magnitud vectorial del desplazamiento, que une a los dos puntos. Es decir, desde la posición que sale a la posición que llega. Ahora, si yo eso lo quiero transformar en unos gráficos, en un análisis de gráficos cartesianos, establezco un sistema de coordenadas donde mi sistema de referencia, es decir, el punto que yo elijo como referencia es el vértice de la mesa aquí abajo, y lo represento en un sistema cartesiano, donde tengo en marrón trazado el vector posición, en el punto 0, P0, sub 0 o posición inicial, y el vector P sub nada, en este caso no tienes, digamos, sub 1, sub F, que sería final, pero es el cambio del P0 a P. Delta S es la distancia recorrida, que es la que utilizamos para la rapidez. Fíjense que está acá arriba y es delta S. ¿Sí? Es la distancia. Ahora, además tengo un vector, el vector rosa, que es el mismo que tengo acá arriba en la representación real, ¿sí?, que es el vector, ¿sí?, desplazamiento, es decir, el violetita que tengo arriba con la hormiga que pasa por debajo de la taza. Fíjense que tiene un delta R y arriba tiene un vector, porque es una magnitud vectorial, y es el que utilizo para la velocidad. Bien. Ahora, cuando yo calculo la velocidad media, lo hago en base al vector, ¿sí?, desplazamiento, y no en base a la trayectoria o a la distancia. Y fíjense que ese vector velocidad media está sobre la misma línea que el vector desplazamiento, ¿sí? Está en negro. B sub m con un vector arriba, B sub m con un vector arriba. No entendí, repita. ¿Se entiende? No entendí. ¿Qué parte no entendés, Caro? Eso del vector, Bien. ¿qué cosa? Lo que estaba arriba de la línea rosa. Bien. Arriba lo que tenemos en rojo es la trayectoria real recorrida. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Ahora, ese es el camino que ella recorre, pero el desplazamiento es una línea que une los dos puntos, pero ella no puede moverse por el desplazamiento porque, bueno, tiene la taza en el medio, ¿no? Si no sería en línea recta. Ahora, fíjate que para calcular la rapidez nosotros utilizamos la distancia que recorre, es decir, la línea o la curvatura roja, delta S, es decir, la variación a través de la distancia. ¿Sí? Y cuando queremos calcular la velocidad, no la rapidez, sino la velocidad, utilizamos para eso el vector desplazamiento, es decir, la flecha violeta. ¿Qué quiero decir con esto? Hagamos un par hasta acá. Vuelvo hacia atrás. Supongamos que yo salgo de mi casa y pego una vuelta a manzana, el ejemplo de la anterior clase. ¿Sí? En total, lo que hice fue una trayectoria cerrada, ¿no?
¿Hasta ahí vamos? Ujú. Sí, sí. Bien. La Sí. distancia que recorrí, sabiendo que cada cara de la manzana o cada cuadra de la manzana tiene 100 metros, ¿cuál fue la distancia total recorrida? 400 metros. 400 metros. Ahora bien, si yo tengo que calcular ahora el desplazamiento, tengo que tomar y dibujar una flecha desde donde salí hasta donde llegué, ¿no? No recorrió nada en ese caso. ¿Cómo? Que volvió al inicio, no recorrió nada en ese caso. Exactamente, no habría desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, en mi cálculo de velocidad, acá abajo que estoy redondeando, si delta R vale 0, ¿cuánto me va a dar el resultado? Cero. 0. Cero. Es decir, que un cuerpo que cumple una vuelta completa, por ejemplo en la calecita, desde la física no estaría teniendo en este caso, perdón, vamos a hacerlo más sencillo. Claro, desde la física en una vuelta completa no tendría velocidad porque no tengo desplazamiento. Y yo para calcular la velocidad necesito saber el desplazamiento. Y si mi desplazamiento vale 0, no hay velocidad. Lo que sí tengo es rapidez. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque en una vuelta completa es como dar una vuelta a manzana y la distancia recorrida no vale 0, vale distinta de 0. ¿Sí? ¿Se entiende la Sí. diferencia? Sí, repito. Profe, Sí, entonces el desplazamiento y la distancia son cosas diferentes. totalmente. La distancia es lo que realmente recorriste y el desplazamiento es la unión entre dos puntos del cual vos estuviste en una situación inicial y otra en la final. ¿Sí? Sí. Pensemos que en la vida cotidiana los usamos indistintamente. ¿Sí? Quizás no carezca de sentido como lo estamos viendo, ¿sí? Pero si uno empieza a analizarlo más en profundidad, digamos, no tenemos la oportunidad, pero si lo empieza a analizar más en profundidad y empieza a ver más allá de cómo abordamos nosotros las leyes, y empieza a ver realmente lo esencial de todo ese cuerpo teórico que es la física clásica, de lo que estamos hablando ahora, vemos que la importancia de diferenciar entre distancia recorrida y desplazamiento es fundamental, de la misma manera que es fundamental diferenciar entre velocidad y rapidez. En la vida cotidiana lo utilizamos indistintamente. ¿Se entiende a dónde voy? Tipo sinónimos. Exactamente, lo consideramos como sinónimos. Sin embargo, en física tenemos que ser específicos y decir, bueno, la diferencia entre velocidad y rapidez es esta. ¿Sí? Porque nosotros vamos a abordar las leyes de Newton y las vamos a abordar de una manera en que quizás no tenga una relación tan directa con lo que estamos charlando ahora. Pero si uno empieza a hacer un análisis más matemático, más en lo profundo, el hecho de que existan magnitudes vectoriales o el hecho de que se puedan diferenciar entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar es fundamental. ¿Sí? Si no carece de sentido todo el cuerpo teórico de ese que se lo conoce como física. ¿Sí? Así como es importante diferenciar entre el día y la noche o entre los diferentes grados de una temperatura, también es importante diferenciar en algo que parezca insignificante como una simple flecha. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, lo tuyo, Paloma, primero. Exactamente, desplazamiento y distancia recorrida no son lo mismo. Con la distancia recorrida, que es el recorrido real que ustedes le llaman el de la abejita, calculo la rapidez. Y con el vector desplazamiento, es decir, la unión entre los dos puntos a línea recta, calculo la velocidad. ¿A dónde voy con esto? ¿Hasta ahí me seguís, Caro? ¿O estás perdida de vuelta? No, entendí. Bien, supongamos que voy y vuelvo a Mar del Plata. De vuelta vuelvo a un ejemplo de la anterior clase. Voy y vuelvo a Mar del Plata. ¿Sí? El famoso velocímetro del auto me va a marcar, supongamos que voy a 100 kilómetros por hora. ¿Bien? 100 kilómetros por hora, siempre a la misma velocidad o rapidez, pero vamos a ponerlo como velocidad o rapidez. Siempre a la misma, 100 kilómetros por hora. Y después vuelvo y vuelvo con la misma, es decir, con 100 kilómetros por hora. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Cuando yo voy, el auto me marca una magnitud física que la podemos asociar con la velocidad o la rapidez. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy, el auto me marca 100 kilómetros por hora, pero cuando vuelvo no me está marcando menos 100 kilómetros por hora. Me está marcando siempre positivo. Segundo, si agarro una curva cerrada, el auto no me marca 0 en su supuestamente velocímetro, me marca algo distinto a 0. Es decir, que el auto no me está entregando la velocidad,
Esa aguja no me está señalizando la velocidad con la que se está moviendo el auto, sino me está señalizando su rapidez. Es decir, qué tan rápido se mueve. Qué tan rápido se mueve por medio de una distancia que va recorriendo, y no un desplazamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque el auto no sigue lo que sería el desplazamiento, sigue lo que sería la trayectoria de todo lo que vamos yendo. Exactamente. Ahora, suponete que vos agarraste toda una rotonda, ¿sí? Que te hace girar en L. Es decir, que vas por un camino, tomás una rotonda y terminás desviándote 90 grados. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí. Sí, sí. En esa rotonda, si vos no soltás el pie del acelerador, es decir, te tratás de mantener siempre con la misma, entre comillas, velocidad, en ningún momento va a variar ese valor. ¿Sí? Si fuera una magnitud vectorial, cuando hayas girado los 90 grados, debería hacerte un cálculo en base a esa longitud del vector, y no lo hace. Por lo tanto, lo que nos está entregando el famoso velocímetro es la rapidez con la que se mueve el auto, y no la velocidad. Pero nosotros utilizamos indistintamente en la vida cotidiana rapidez y velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cuando va y viene a Mar del Plata, el auto debería ser una sumatoria total de 0 en velocidad. Supongamos que si realmente el velocímetro nos diera la velocidad del auto. Voy a Mar del Plata a 100 kilómetros por hora. Joya, esa es mi velocidad de vida. Ahora, cuando vuelvo debería volver a menos 100. Pero no me marca menos 100. ¿Por qué debería volver a menos 100? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿sí? Y tiene dirección y sentido. Es decir, cuando voy, la flecha apunta para allá y es positiva. Es positivo el desplazamiento. Ahora, cuando vuelvo de Mar del Plata, el vector desplazamiento tiene el sentido opuesto, es decir, la punta del vector apunta de vuelta hacia este lado, hacia el origen de donde salí. Por lo tanto, el desplazamiento va a valer 0, porque es más 400 me muevo y luego menos 400. Es decir, que en la sumatoria general, en mi cálculo, el velocímetro me debería dar 0. Sin embargo, no lo hace. Por lo tanto, el velocímetro nos entrega la rapidez. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, profe. sí, se ¿Claro? entiende. ¿Claro? Sí, sí, entendí. Bien, Martina. Sí, Bien. Esto lo que vimos es un repaso y es un refuerzo de lo anterior. ¿Sí? Que es hasta acá, hasta donde llegamos. ¿Sí? Hasta acá habíamos diferenciado entre velocidad, rapidez, desplazamiento y trayectoria. Bien. A ver. ¿Qué pueden decirme? ¿Sí? Respecto no a la rapidez, sino a la velocidad en cada uno de estos 3 ejemplos que están acá. O si quieren la rapidez, sí, podemos considerarlo la rapidez. No, la velocidad mejor. ¿Qué observan en cuanto a la velocidad en cada ejemplo? El primero es un cohete, el segundo es un auto que aplica los frenos, y el tercero es un auto de carrera en una curva. De una velocidad muy alta. Velocidad era el que tenía que ver con la trayectoria. Con el desplazamiento. El desplazamiento del cohete es en línea recta, por así decirlo, ¿no? Bien, empecemos por el desplazamiento. El desplazamiento del cohete es en línea recta. El desplazamiento del auto que frena, También, Bien. también. pero le cuesta. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, el que va agarrando la curva, ahí estamos complicados ya con el desplazamiento. A ver, vayamos un pasito más. Pensemos en la situación previa a la imagen. El transbordador, el de la primera imagen. Previamente a combustionar el combustible que lleva en la parte de atrás, ¿se estaba moviendo con respecto a los observadores, por ejemplo, que estaban alrededor? No. ¿No? No. El auto, previamente a aplicar los frenos, ¿qué podemos decir de su velocidad a partir de que aplica los frenos? ¿Que era constante? Vamos a suponer que venía a velocidad constante. ¿Qué pasa? Aplica los frenos y ¿qué ha ocurrido con esa velocidad? Para de golpe. disminuido. ¿Varía su velocidad? Sí. Sí. Varía la velocidad. Sí, sí. En el transbordador, ¿varía la velocidad? No. No, Sí.
Sí, una vez que sale de la estratosfera. O no, o a partir de que empieza a despegar, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, el desplazamiento o la distancia recorrida, estamos hablando que cambia de posición, ¿sí? Es decir, que el transbordador primero estaba en una posición, en un tiempo inicial, y luego pasado unos segundos, ¿está en la misma posición o ya no? No, ya no. Ya no. Ahora, el cambio de posición, la sucesión de cambios de posiciones a medida que va ascendiendo, ¿es cada vez más rápido ese cambio de posición? Es decir, ¿se mueve cada vez más rápido o cada vez más lento? Más Cada vez rápido. más rápido. Bien, ¿y el auto al frenar se mueve cada vez más rápido o más lento? Más Más lento. 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 Bien, ahora si consideramos en el caso del auto, ¿sí? Imaginemos la velocidad y le ponemos un vector, es decir, una flecha en la parte de adelante del auto. ¿Sí? Y a medida que va girando el auto, ¿esa flecha va cambiando hacia dónde apunta a medida que va girando por la curva? Sí, va cambiando. Va cambiando. Entonces, si cambia digamos, la rapidez con la que va subiendo el transbordador, cambia la rapidez también con la que va moviéndose el auto, cambia también la velocidad, por ejemplo, en el tercer caso, puedo decir que la relación de distancia y tiempo va variando, es decir, la relación, por ejemplo, podemos decir que un auto que se mueve a rapidez o velocidad constante recorre iguales tramos en iguales tiempos, ¿sí? Un auto que se mueve a 400 kilómetros por hora, por cada hora recorre 100 kilómetros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora, el auto, por cada metro tarda el mismo tiempo en recorrer o va variando ese tiempo que va a tardar en recorrer a medida que va frenando? Y va variando. Va a variar. Va variando. Entonces, en los tres casos, ¿puedo afirmar que tengo un cambio de velocidad, por ejemplo? Sí. Está cambiando la velocidad. Bueno, a ese cambio en el vector velocidad, ¿sí? Espere. Aceleración. Entendí un choto hace un rato. La Dije boca, que no y no la me boca. escuchó. Perdón. Lo que estoy diciendo es que en todo caso, en todos los ejemplos, en los tres, estamos viendo que los cuerpos cambian de posición. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, cambian de posición. Ahora, también vemos, hablemos en términos coloquiales, es decir, indistintamente de velocidad y rapidez. ¿Va cambiando la velocidad en cada uno de los cuerpos? Sí, ¿por qué? Porque el transbordador, por medio de la combustión, cada vez recorre más tiempo en menor tiempo. Perdón, recorre más distancia en menor tiempo. Es decir, lo que tarda al principio en recorrer 10 metros, luego tarda mucho menos. ¿Sí? Cada vez más distancia en menor tiempo. El auto es al revés, cada vez recorre menos distancia en igual tiempo. ¿Por qué? Porque va disminuyendo su velocidad. En cambio, también el auto que agarra la curva, si pensamos la velocidad como una magnitud vectorial como es, imaginamos que tiene una flecha en la punta del auto, esa flecha va cambiando hacia donde apunta cada vez que se va moviendo. Lo que apunta, hacia donde apunta esto es que siempre que haya un cambio de velocidad, ¿sí? O de rapidez, que esa velocidad o rapidez varíe, estoy diciendo que está acelerado. ¿Qué quiere decir con esto? Que un cuerpo puede estar en reposo y si empieza a moverse, previamente a moverse, su velocidad era 0. Y si se mueve en línea recta, por ejemplo, y una vez que empieza a moverse, su velocidad ya no vale 0. Es decir, que su estado de movimiento ha cambiado de un reposo relativo a un estado de movimiento, es decir, de estar con velocidad igual a 0 a una velocidad distinta de 0. Es el caso del transbordador, con una velocidad inicial de 0 y una vez que empieza la combustión con una velocidad distinta de 0. El auto es el caso inverso, el auto que está frenando, con una velocidad inicial distinta de 0 y con una velocidad final igual a 0. Es decir, el transbordador del reposo relativo al movimiento y el auto del movimiento al reposo relativo, en los dos primeros ejemplos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. A ese cambio en el vector velocidad se lo conoce como aceleración. ¿Sí? Y la aceleración de un móvil representa qué tan rápido cambia su velocidad. Es decir, qué tan rápido, no pensemos rapidez como el término de rapidez que hablamos recién, sino el hecho del cambio. Es decir, qué tan rápido varía su velocidad.
Y por lo tanto lo representamos por medio de la siguiente ecuación, que me dice que la aceleración es el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Si yo estoy Como por quieto... ejemplo esos, ¿Cómo, Ale? Más fuerte. como por ejemplo esos que dicen de 0 a 100 en tal cantidad de segundos, ¿no? Cuando te quieren vender un auto. Totalmente. Esa es la aceleración del auto, ¿sí? Es qué tan rápido pasa de 0 kilómetros por hora o metros sobre segundo a 100 kilómetros por hora o 100 metros sobre segundo o lo que se utilice. Es decir, qué tan rápido se produce ese cambio de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante, porque cuanto más rápido se produzca ese cambio, es decir, un auto que cambia de 0 a 100 en 6 segundos, ¿sí? Es distinto a aquel que cambia de 0 a 100 en 3 segundos. Que quiere decir que su tasa de cambio de velocidad va a ser más rápida. Por lo tanto, va a tener mejor salida. ¿Sí? Es decir, que va a tener una mejor reacción ese vehículo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Acá abajo ahora acaba de aparecer cómo identificamos cada magnitud dentro, ¿no? B como velocidad, B sub 0 como velocidad inicial, T como tiempo y T sub 0 como tiempo inicial. Podríamos tener TI como tiempo inicial y TF como tiempo final. Depende de la nomenclatura que usemos. Bien, veamos un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos. Me dice, un motociclista que parte del reposo, si está en reposo, ¿cuánto vale su velocidad? 0. 0. 0. Alcanza una velocidad de 12 metros sobre segundos en 4 segundos. Más tarde, frena ante un semáforo en rojo y se detiene en 3 segundos. Calcula la aceleración al ponerse en marcha y la aceleración al detenerse. No sigan leyendo abajo. La cuestión es que analicemos. Vamos a dividir el ejercicio en dos tramos. El tramo que la velocidad se incrementa y luego el tramo en el cual la velocidad disminuye. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en mi primer tramo? Ya me lo dijeron. 0. La velocidad final en el primer tramo. 0. Velocidad final 0. en el primer tramo. Ah, ¿Cuánto? 12 12. metros sobre 12. segundo. 12 metros sobre segundo. El tiempo empleado para variar la velocidad, ¿cuánto le llevó? 4 segundos. 4 segundos. Entonces, si me fijo acá abajo, lo que tengo que hacer es la velocidad final, que sería 12 menos la velocidad inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. El delta siempre representa final menos inicial. Siempre que vea la palabra delta, o el símbolo delta, me está diciendo que la magnitud que acompaña a ese símbolo, debo realizar la siguiente operación. A la final restarle la inicial. Si me dice delta temperatura, es temperatura final menos inicial. Si me dice delta presión, presión final menos inicial. Siempre final menos inicial. Entonces me queda 12 sobre 4, me está diciendo que la aceleración es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo transcurrido, ¿sí?, el motociclista incrementa su velocidad en una razón de 3 metros sobre segundo. Es decir, que transcurrido un segundo va a tener 3 metros sobre segundo. Transcurrido 2 segundos va a tener 6. Transcurrido 3 va a tener 9. Y transcurrido 4 va a tener 12. Por cada segundo transcurrido, su velocidad se incrementa en una razón de 3 metros sobre segundos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Sí, sí. Es algo progresivo. Exactamente. Y como es constante la aceleración, por cada tiempo transcurrido se incrementa en igual cantidad. Es decir, de 3 en 3. De 3 en 3. ¿Bien? Sí. Bien. Ahora, si calculamos la desaceleración, entre comillas, de frenado del motociclista, debemos hacer lo mismo. Ahora, la velocidad inicial del segundo tramo es la final del anterior tramo. Es decir, mi velocidad inicial en el segundo tramo es de 12 metros sobre segundo. Y la final, que es cuando se detiene frente al semáforo, es de 0 metros sobre segundo. El tiempo empleado fue de 3 segundos, me dice. Entonces, tomo, en mi ejemplo acá abajo, esperen que agarro el lápiz, ahí está. Hago esta resta, es decir, tomo la velocidad final, que es 0, como lo tengo acá, menos la velocidad inicial,
que es 12, dividido el tiempo empleado, ¿sí? Nunca el tiempo me va a dar negativo, ¿sí? No hay un tiempo negativo. Así que si tardó 3 segundos no necesito hacer ese cálculo. Ya con eso me alcanza y me sobra. Entonces, 0 menos 12 me da menos 12. Dividido 3 me da menos 4 metros sobre segundo. ¿Qué me está queriendo decir? Que por cada segundo transcurrido, la moto va a disminuir su velocidad en una razón de 4 metros sobre segundo. ¿Sí? 12, cuando empezamos digamos, a cronometrar el segundo tramo. Transcurrido el primer segundo del segundo tramo, ya nos queda 8. Transcurrido el segundo segundo, nos queda 4. Transcurrido el tercer segundo, ya nos queda 0, que es cuando se detiene. Ahora, a medida que se va moviendo la moto durante ese segundo tramo, su velocidad disminuye. ¿En cuánto disminuye? En menos 4 metros sobre segundo por cada segundo transcurrido. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que inicia ese segundo tramo, la moto tiene 12 metros sobre segundos. Cuando transcurrió el primer segundo de ese segundo tramo, su velocidad ya se redujo. ¿Ahora de cuánto es? De 8. Es decir, transcurrió un segundo, de 12 pasó a 8. Pasa otro segundo más. Transcurrido ese segundo segundo, es de 4. Al tercer segundo, que es cuando terminamos el análisis, su velocidad 0 porque le vuelvo a restar 4. Es decir, que por cada segundo transcurrido, la moto pierde 4 metros sobre segundo de su velocidad. ¿Sí? ¿Sacó esto? Ahora, ¿por qué quiero llegar a esto? Ah, el segundo ejemplo, antes que me olvide. A ver si se entiende un poco mejor en este. Esperá que muevo acá. Ahí está. Me dice, un motociclista efectúa un movimiento rectilíneo, en línea recta, uniformemente acelerado, es decir, como lo venimos analizando, en los primeros instantes de su carrera. Es decir, un motociclista que empieza a incrementar cada vez más su velocidad. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Cuando, fijémonos que arriba tenemos una tabla de los valores, ¿sí? Cuando el tiempo vale 0, no sé quién tiene abierto el micrófono que tengo retorno, ¿eh? Cuando el tiempo vale 0, el auto está, o la motocicleta está en la posición original, digamos, en el sistema de coordenadas donde yo considero como 0. Y no tiene movimiento todavía. Transcurrido un segundo, ya se movió 1 metro, es decir, se desplazó 1 metro. ¿Sí? Y posee una velocidad de 2 metros sobre segundo. Cuando pasaron 2 segundos, ya recorrió 4 metros. Y su velocidad se incrementó aún más todavía. Cuando pasaron 3 segundos, recorrió 9 metros y su velocidad sigue incrementándose. Así hasta que llegaron a los 4 segundos, habiendo recorrido 16 metros, ¿sí? Y su velocidad es 8 metros sobre segundos. Fijémonos que abajo tenemos una línea recta que representa la recta que recorre la motocicleta y cada punto en el cual fuimos analizando, ¿sí? En cada uno de los tiempos, ¿sí? Cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 1, cuando el tiempo vale 2, cuando el tiempo vale 3 y cuando el tiempo vale 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Fijémonos, de T0, es decir, desde la primera columna, a T2, que sería 2 segundos. Es decir, desde la primera columna a la tercera columna, ¿sí? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, perfecto. ¿Cómo? Tengo un ruido de fondo que no sé de quién es. ¿Quién me preguntó algo? Yo. Sí, Caro. El tiempo y la posición, ¿por qué a la velocidad le da el doble? Porque se está incrementando cada vez más. Es decir, hay una aceleración, que es lo que vas a calcular acá. Mirá. Fíjate que tenés 2 cuando el tiempo vale 1 segundo. ¿Ves lo que estoy señalando acá abajo de la tabla? Alejo, tenés abierto el micrófono y haces que se repita todo y no escucho lo que dice el profe. Ah, gracias. Bien, fíjate, Caro, vamos a la columna que acabo de remarcar. ¿Sí?
Cuando el tiempo vale 1 segundo, ¿cuánto vale su velocidad? 2. 2. Cuando el tiempo vale 2 segundos, ¿cuánto vale su velocidad? 4. ¿Cuánto se incrementó su velocidad entre un segundo y otro? 2. 2. ¿Y entre el siguiente segundo y el otro, en cuánto se incrementó? También 2. ¿Y entre ese segundo y el otro? 2 también. ¿En cuánto va variando la velocidad? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2. Por Bueno, segundo. esa es la aceleración. De 2 en 2 se va incrementando la velocidad. Lo que estoy redondeando acá abajo es la aceleración. Fíjate lo que nosotros hicimos, fue un cálculo mental, y también lo puedo hacer por medio de un desarrollo matemático, es decir, por medio de una fracción, en este caso una división. Tomo 2 valores de velocidades y sus respectivos valores de tiempo, y hago la división, y siempre me va a dar el mismo valor, 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué me está queriendo decir? Que por cada segundo que transcurre la velocidad se incrementa en 2. Por lo tanto, la variación de la distancia que recorre, es decir, la posición, cada vez es mucho mayor. Fíjate que no va de 2 en 2 la posición. ¿La estás viendo, no? Sí. Este recuadro, esta parte de la columna, esta fila, digamos. 1, 4, 9, 16. ¿Por qué? Porque no siempre va a recorrer la misma distancia en igual tiempo. Como la velocidad cada vez mayor, cada vez va a recorrer más distancia en igual intervalo de tiempo. Es decir, por cada segundo que transcurra, cada vez la motocicleta va a recorrer mayor distancia. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sí. Bien. Veamos. Tenemos un carro, ¿sí?, en el cual tenemos 2 sogas de las cuales puedo hacer que tiren las personas. Yo coloco una persona acá, le doy inicio, y el carro empieza a moverse en dirección hacia donde se aplica la fuerza. ¿Ven que arriba me está marcando la fuerza? Ujú. Sí. Bien. Desde la situación inicial, en este momento, ¿cuánto vale su velocidad? ¿Vale 0 o es distinta de 0? 0. Cero. 0. Bien. Como nos movemos en línea recta y en una sola dirección, podemos considerarlo como rapidez. ¿Sí? Si me muevo en línea recta, la trayectoria, ¿sí?, o distancia recorrida y el desplazamiento tienen igual valor. Es decir, si voy en línea recta de acá a 100 metros, mi trayectoria vale 100 y mi desplazamiento vale 100. ¿Se entiende, no? Ajá. Por lo tanto, puedo tomar indistintamente el concepto de rapidez y de velocidad en este ejemplo. Ahora veamos. Si se aplica una fuerza, ¿se produce un cambio de rapidez, sí o no? Sí. 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 Ahora, pero si yo coloco a otra persona que ejerce la misma fuerza, ¿qué puedo decir? ¿Se produce un cambio de rapidez? No. No. No se Ahora, va. si yo coloco 2 personas, voy a pausarlo. ¿Qué puedo decir de las fuerzas? ¿Son iguales en cada dirección? No. Perdón, en cada sentido. Es decir, ¿son Son iguales? diferentes. Son diferentes. Bien. ¿Y hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia el lado de qué fuerza? No me digan la La derecha. Positivo. ¿La de mayor valor o la de menor valor? Mayor valor. el La de valor. mayor valor. Entonces, ¿puedo decir que las fuerzas producen cambios de velocidades? Sí. Sí. Sí, las fuerzas producen cambios de velocidades. Ahora, si las fuerzas están equilibradas, como en este ejemplo, a ver, esperen que lo reinicio, acá, ¿se va a mover o no se va a mover el cuerpo? No se va a mover. No. No se va a mover, pero yo les voy a hacer analizar algo, veamos. Ahora, al colocar otro, ¿se va a mover? Sí. Sí. A Sí. ver, bien, lo voy a pausar. ¿Sí? Es como que hiciéramos una pausa, ¿sí? Ahora lo despauso y continúa moviéndose. ¿Vamos bien? Ujú. Bien. Ahora, ¿se va a seguir moviendo? No. No. Sí. Sí, se va a seguir moviendo. ¿Por qué se va a seguir moviendo? ¿Por qué? Porque viene el impulso de la fuerza mayor. No, las fuerzas son iguales. No, pero de cuando tenían 2, es como que aún iba a seguir yendo en ese lado. Porque sigue la línea por donde iba antes. Pensemos en esto. Antes de que yo sacara al otro tipito, es decir, a la otra persona acá, antes que la sacara, ¿sí? Se estaba moviendo el carro. Es decir, ahí se está moviendo, ¿no? Yo lo pauso, no lo detengo, lo pauso.
Vean que cuando lo despauso sigue moviéndose. Dijimos que la fuerza, ¿cambiaban o no cambiaban las velocidades o las rapidez de los cuerpos? Sí. Cambiaba. Ahora, si las fuerzas eran iguales, ¿producían cambios en la rapidez de los cuerpos o no? No. Sí. No, no los producía. Pero si el cuerpo ya se está moviendo, va a continuar moviéndose. Y si el cuerpo está detenido, va a continuar detenido. Fíjense acá, ¿cómo es la situación inicial del cuerpo? ¿En movimiento o en reposo? En reposo. Bien, ahora, sigue el reposo. Ujú. ¿Las fuerzas Sí. están equilibradas? Sí. 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 Desequilibrio las fuerzas. Empieza a moverse, ¿no? Ujú. Lo pauso. ¿Bien? Lo saco. Considero de vuelta. Inicialmente, ¿se estaba moviendo antes que saque al otro hombrecito? Sí. 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 ¿Las fuerzas vuelven a estar en equilibrio? Sí. 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 El carro se sigue moviendo porque continúa con su condición inicial, que era la de movimiento. Lo que quiero decir con esto, ¿sí?, es que si un cuerpo se está moviendo a velocidad constante y no hay ninguna fuerza que haga variar esa velocidad, el cuerpo va a seguir moviéndose a velocidad constante. ¿Sí? Veamos este último ejemplo acá abajo. ¿Sí? Tenemos este hombre, una caja, ¿sí? Y fíjense que a medida que yo empiezo a hacer fuerza, que me dice fuerza aplicada sobre la caja, ¿qué me aparece en sentido contrario? La resistencia. La resistencia llamada como fuerza de Fricción. fricción. Si esa fuerza de fricción no estaría, ¿sería más fácil o más difícil moverlo? Muchísimo más fácil y sería constante. Bien, ahora lo que voy a hacer, lo voy a reiniciar y voy a disminuir la fuerza de fricción. Miren cómo le es más fácil ponerlo en movimiento. ¿Sí? Ujú. Ahora saco la fuerza de fricción. No se va a detener. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas actuando. Va a Fíjense. patinar. Claro, ahora fíjense que a medida que yo le empiezo a hacer aparecer la fricción con la superficie, lo que ocurre. Se empieza a Va a caer más. disminuir. Ahora saco la fricción y fíjense la rapidez que tiene. ¿Sí? Tengo el reloj arriba. Ahora, ven que le ponemos el valor. Empiezo a incrementarle la fricción, es decir, empieza a aparecer una fuerza. ¿Qué ocurre con la rapidez? Va a Disminuye. disminuir. Bien, ahora, si disminuye esa rapidez, ¿hay una aceleración interviniendo? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, pregunta, ¿esa aceleración incrementa o disminuye a la velocidad o a la rapidez? La disminuye. La disminuye. Entonces, pensemos en esto. Si yo considero, ven que volvemos acá. Si yo considero que la fuerza, ¿sí?, al aplicar una fuerza, cambio el movimiento de un cuerpo. Y a la vez el cambio de movimiento de un cuerpo está asociado con la aceleración. ¿Puedo asociar la fuerza con la aceleración? Sí. Sí. Veamos esto. Vuelvo de vuelta al diagrama. Bajen, cierren el micrófono si no están hablando, ¿eh?, porque tengo un sonido de fondo. Bien. Fíjense que si no hay... No sé quién tiene el micrófono abierto. Ahí está. Fíjense que mientras no aparezca ninguna fuerza en mi diagrama, la rapidez no varía. Es decir, ¿hay o no hay aceleración en este momento? Pregunta, ¿eh? Sí hay. ¿Hay o no hay? ¿Sí? ¿Cambia la rapidez? No. 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 ¿Y si no cambia la rapidez, hay aceleración? No. 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 No, porque la aceleración es el cambio de rapidez, o el cambio de velocidad, mejor dicho. Pero no tenemos esa variación. Para que haya esa variación, ¿sí?, yo necesito que exista una aceleración. Pero para que exista una aceleración necesito aplicar una fuerza, ¿sí? Y en este caso es mi fuerza de rozamiento que lo detiene, y fíjense cómo disminuye la rapidez. A medida que la saco de vuelta, vuelve a continuar a velocidad o a rapidez constante. Se introdujo un nuevo concepto que es el concepto de fuerza.
Bien, vamos a ver esta diapositiva. Concepto de fuerza lo introduce Isaac Newton. ¿Sí? Veamos. La podemos asociar con determinadas acciones a la fuerza. Las fuerzas pueden producir, ¿sí?, establecer el movimiento de un cuerpo cuando se encontraba en reposo, como en la primera imagen, es decir, la bola de golf se encontraba inicialmente en reposo y luego de golpearla la puedo poner en movimiento. O puedo tener un cuerpo que se está moviendo, como en la segunda imagen, que es un arquero que detiene el movimiento de una pelota, es decir, tiene una velocidad distinta de cero, o rapidez distinta de cero a la pelota, y ahora tiene una rapidez igual a cero. Caso contrario, en la primera imagen, que la rapidez inicial era cero de la pelota y la rapidez final era distinta de cero. En una se pone en movimiento, primer ejemplo, y en el segundo ejemplo deja de poseer movimiento. También podemos cambiar la dirección de un cuerpo, como por ejemplo en el tercer caso, que es el de la raqueta, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, si yo tiro algo contra un resorte, ¿sí?, o dejo caer esta pelota, si la hago rebotar, ¿sí?, evidentemente la pelota cambia el sentido del movimiento. Se mueve primero en un sentido o en una dirección y luego en otra. Es decir que las fuerzas pueden cambiar también el movimiento, es decir, hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Y además puede deformarlo el cuerpo. El último ejemplo no es el más apropiado. Me parece que el más apropiado es, por ejemplo, cuando yo golpeo una bolsa de arena de entrenamiento de boxeo y no logro desplazarla. Le doy con el puño y cuando le doy con el puño se produce una deformidad en la bolsa. ¿Sí? Bueno, en ese caso mi fuerza puede deformar el cuerpo. Y a la vez, si le imprimo más fuerza, ¿sí?, no solamente puedo deformarla, sino que la puedo mover. Es decir, de estar en reposo a estar en movimiento. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Es decir que, para generalizar, podemos decir que las fuerzas producen cambios en los estados de movimiento de los cuerpos. Las fuerzas producen cambios en los estados de movimiento de los cuerpos. Del reposo al movimiento, o del movimiento al reposo, o un cambio de dirección, o una deformación. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Si a mí se me rompe la linga del ascensor de un edificio, va a caer, debido a que existe una fuerza llamada peso, va a caer cada vez con mayor velocidad, por lo tanto se está acelerando, va a chocar contra el resorte, que está abajo, un resorte inmenso, ese resorte se va a comprimir, y luego la fuerza restauradora de ese resorte va a empujar el cuerpo nuevamente, en este caso el ascensor, nuevamente hacia arriba, ¿sí?, cambiando el estado de movimiento. Primero, el resorte empieza a reducir el movimiento, es decir, la velocidad del ascensor, hasta que queda en cero, y luego invierte la velocidad en sentido contrario y lo envía nuevamente hacia arriba. Es decir, Tipo que una el pelota peso... de tenis. Exactamente, ahí estoy dando un ejemplo muy parecido al de la pelota de tenis. ¿Bien? Ajá. Bien. Veamos que en el ejemplo que vimos en la animación tenemos el mismo que está acá. Siempre que yo intente mover un cuerpo necesito aplicar una fuerza. O alguna de las condiciones que di recién como ejemplo. Cambiar el estado, deformarlo, etc. En nuestro ejemplo tenemos la fuerza de rozamiento, que es otra fuerza existente, ¿sí?, es una de las tantas fuerzas que hay, que impide el movimiento. Siempre la fuerza de rozamiento va a tratar de impedir que nosotros movamos un cuerpo. Por ejemplo, en una mesa en las cuales ustedes juegan al tejo, ¿vieron esas que meten la ficha y les sale aire por los agujeritos? Sí. Bueno, cuando yo introduzco ficha no, paso la tarjeta, lo que estoy haciendo con ese aire es reducir la fricción entre el disco y la superficie metálica. El aire empuja el disco hacia arriba, reduce la fricción entre las dos superficies y por eso se desliza más distancia. Es como que yo tuviera que empujar un placar, y si tengo un piso de cerámica y no tengo mucha fuerza, siempre me conviene encerar el piso para poderlo desplazar más fácil. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, se entiende. Bien. Ahora, por ejemplo, acá tengo otro en el cual tengo un cilindro con un pistoncito como si fuera el de un motor, ¿sí? Y en mi caso tengo representada la presión que hay dentro del pistón, puede ser de un gas, de una combustión, que ejerce una fuerza, ¿sí?,
empujándolo, ¿sí? Y eso es lo que hace, por ejemplo, que se mueva un motor de un auto. Este lo pongo como ejemplo porque la fuerza la puedo encontrar en cualquier lado y vamos a ver que las fuerzas están en todos lados, ¿sí? De diferentes maneras, pero siempre están. Ahora, la fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo, como en el caso de la pelota, o de movimiento, como en los otros tres casos, de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación, como en el ejemplo que di del saco de arena. Es una magnitud física vectorial, es decir, la tengo que representar con una flecha, como está representada en la imagen del chico que empuja, o del pistón y del cilindro, ¿sí? Que nos da la medida de interacción entre los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empujo un cuerpo con mis manos para deslizarlo, hay una interacción entre mi cuerpo y el placar, si el ejemplo es un placar, ¿sí? Yo le ejerzo una fuerza al placar y el placar me ejerce una fuerza a mí. Es una interacción entre cuerpos. Yo no puedo ejercerme fuerza a mí mismo y levantarme de la silla, ¿sí? Los cuerpos no se pueden ejercer fuerza a sí mismos. Siempre que hablamos de fuerza es una interacción, ¿sí? La fuerza, recordemos cuarto año, ¿sí? Es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y su unidad es el newton. ¿Qué quiero decir? Que un newton es la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo cuya masa es de 1 kilogramo para que incremente su velocidad en 1 metro sobre segundo por cada segundo. Sí, Naku, sí. No, apreté sin querer. Ah, bien, bien. A ver, no vamos a entrar en la definición específica, porque eso lo vamos a abordar más adelante. Lo importante es que lo que estamos viendo acá es que la fuerza se relaciona con la aceleración, ¿sí? Es decir, que está relacionado con una magnitud física que ya trabajamos antes, que es lo que veníamos charlando recién en el simulador, ¿sí? Existe una relación entre fuerza y aceleración. Siempre que hayan fuerzas, ¿sí? Puede haber o no un cambio en el movimiento de un cuerpo o deformarlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien. Sí, profe, bien. Bien. No se preocupen por la definición de abajo. Ahora la vamos a abordar más adelante y van a ver que queda más claro. Veamos. Sabemos que el peso es una fuerza, ¿sí? Es la fuerza con la cual nos atrae la Tierra. Todos los cuerpos que poseemos masa somos atraídos por la Tierra, ¿sí? ¿Cómo? Hacia el centro, siempre hacia el centro, ¿sí? ¿Por medio de qué? De un campo gravitatorio, ¿sí? Y ese campo gravitacional, como así vimos el campo eléctrico, genera fuerzas. En este caso, en lugar de generar fuerza eléctrica como un campo eléctrico, el campo gravitatorio genera fuerza llamada fuerza-peso, en nuestro ejemplo. Fíjense que la unidad del peso, al ser una fuerza, ¿sí? Se mide en Newton. Y veamos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que creo que lo utilicé en segundos ya para describir la diferencia entre peso y masa. Veamos, tenemos un astronauta con una masa en la Luna y la misma masa la tiene en la Tierra, ¿sí? La cantidad de masa de un cuerpo no cambia, ¿sí? Si tuviera que cambiar la cantidad de masa, tengo que sacarle el traje, hacer dieta o cortarle alguna parte del cuerpo. Lo que cambia entre una región es la otra, es decir, es la fuerza-peso. En nuestro ejemplo, tenemos que para calcular el peso debemos multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad del lugar. Por lo tanto, si quiero saber el peso del astronauta en la Luna, ¿sí? Es de 194,4 newton. ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando la masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad. Si yo quisiera saberlo en la Tierra, multiplico la masa del astronauta, que es la misma, por la aceleración de gravedad debida a la Tierra. Y me da diferente. Fíjense que siempre que hablemos de fuerzas, estamos hablando de aceleraciones. Que la relación entre fuerza y aceleración la vamos a retomar la clase que viene con las 3 leyes de Newton, ¿sí?